Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todas, a todos, a todes. Un gusto estar acá con ustedes, compartiendo acá con Julieta Lobato, Leticia Vita y Paula Varela. Yo soy Samantha Delas y tengo el gusto de presentar esta actividad que se organiza en el marco del Seminario de Géneros y el Seminario de Investigadores en Formación, ambos del Instituto de Investigaciones Jurídicas Ambrosio Gioja, de la Facultad de Derecho de la UBA. Y bueno, el texto que se va a discutir el día de hoy se titula Imaginar lo imposible, aportes feministas sindicales para repensar el derecho del trabajo post-COVID-19. Este trabajo ha sido publicado este año, en el 2022, en la revista Investigaciones Feministas de la Universidad Complutense de Madrid, España. Tomo unas líneas del trabajo de Julieta, que ella propone realizar un aporte desde un enclave feminista sindical que apuesta por la reconstrucción de un derecho del trabajo que recupere su potencial radical y disruptivo para contribuir a un horizonte de justicia que ponga la vida, su reproducción y cuidado en el centro. El derecho del trabajo que queremos. Y toma una noción de la OIT sobre el futuro del trabajo que queremos. Luego indica que el horizonte es una justicia social multidimensional que articule las dimensiones del conflicto social. Dinámicas de redistribución económica, dinámicas de reconocimiento cultural identitario, paridad en la participación política y sostenibilidad ambiental. Ahora voy a presentar a Julieta Lobato, que nos va a comentar su trabajo, nos va a presentar su trabajo. Ella es magíster en Derecho del Trabajo y doctoranda de la UBA. Docente del Derecho del Trabajo en la Facultad de Derecho de la UBA e investigadora en formación del Instituto Gioja. Le dejo la palabra a Julieta. Bueno, muchas gracias, Samantha. Buenas tardes a todas, todos, todes. Y en primer lugar me gustaría agradecer a Samantha, a Paula y a Leticia por sumarse a discutir este texto. La verdad que me hace mucha ilusión poder poner a debate el artículo en el marco de los seminarios de investigadoras e investigadores en formación y de género del instituto, y especialmente agradecerle a Paula, que es nuestra invitada externa, así que también le damos la bienvenida al Instituto Gioja. Bueno, mi idea es muy brevemente presentar los ejes centrales del artículo a modo de plataforma de inscripción del diálogo, y para eso voy a compartir mi pantalla. Entiendo que se ve bien. ¿Sí, no? Perfecto. Bueno, imaginar lo imposible, aportes feministas sindicales para repensar el derecho del trabajo post-COVID-19. El texto se inscribe en un campo de estudios particular que tiene que ver, o que se pregunta en realidad, por la vigencia y el futuro del derecho del trabajo, ¿no? A partir de ciertos cambios que se produjeron especialmente en las últimas décadas del siglo pasado, esta es una discusión cada vez más relevante y de mayor centralidad en el ámbito del derecho laboral. Para eso el texto adopta una perspectiva de análisis específica que implica concebir al derecho del trabajo como una categoría histórica. Este es un concepto que fue elaborado por un profesor, un laboralista español, Sanguinetti Raymond. Entonces, ¿qué implica esto? ¿Qué implica entender al derecho del trabajo como una categoría histórica? Implica entenderlo como una respuesta institucional específica a un conflicto social específico que se produce como resultado de la interacción entre tres variables centrales: un sistema económico, un determinado modelo de gobernanza política y el reconocimiento de ciertos actores. Ahora bien, a partir de la década del 80 del siglo pasado, se constatan o se producen cambios en estos tres vectores. Los modos de organización de la producción mutan de un corte industrial fordista a un corte financiero digital, con una revolución tecnodigital en curso. La tecnología de gobernanza política cambia o pasa de los estados bienestaristas a estados neoliberales y luego posneoliberales en el comienzo del nuevo siglo.
Y el movimiento obrero clásico ya no, digamos, deja de ser el único actor que asuma la acción colectiva vinculada al trabajo, ¿no? Especialmente en Argentina a partir de la década de los 90, emergen diferentes movimientos sociales que asumen las agendas laborales como parte de sus repertorios de acción política, ¿no? De acción política en términos más amplios. Entonces, en términos, digamos, en resumen, lo que se constata en esta época es un cambio en el conflicto social, que es el germen de la disciplina jurídico-laboral, ¿no? Del derecho del trabajo. Entonces, al cambiar este conflicto, lo que se constata es una pérdida de la capacidad tuitiva del derecho del trabajo como el marco regulatorio del sistema de relaciones laborales. Ahora bien, el texto sostiene que esta discusión adquiere nuevas dimensiones a partir del rol que el derecho del trabajo desempeñó en las respuestas a la pandemia de COVID-19, el derecho del trabajo de la emergencia, en la emergencia, como lo llaman la profesora María Emilia Casafamonde o el profesor Héctor García, nos trae tres saldos principales. En primer lugar, la importancia del rol del Estado; en segundo lugar, la profundidad de las desigualdades que estructuran nuestras sociedades; y en tercer lugar, la centralidad del trabajo humano. Ahora bien, ¿qué implican estos tres saldos para la discusión específica que tenemos hoy? En primer lugar, constatar o demostrar que el derecho del trabajo continúa siendo en la actualidad un instrumento fundamental para intervenir en el conflicto capital-trabajo, capital-vida. En segundo lugar, que muchas de las desigualdades que se constatan en los ámbitos laborales están dadas por la interacción entre diversos ejes de dominación social, ¿no? Con Fraser diríamos por la interacción entre dinámicas de redistribución, reconocimiento y representación. Y en tercer lugar, que los trabajos verdaderamente esenciales, aquellos en los cuales la vida no es posible, son los trabajos de reproducción social, que asimismo son aquellos que más feminizados y menos valorizados están. Entonces, el interrogante que emerge a continuación es el cómo, es decir, cómo abordar la pregunta sobre la vigencia y el futuro del derecho del trabajo desde este presente, es decir, desde la constatación de los cambios profundos en el conflicto social que es la razón de ser de la disciplina, y desde el rol que el derecho del trabajo, el rol central que el derecho del trabajo desempeñó en las respuestas a la COVID-19. Y para ello, la parte propositiva del texto, ¿no? El artículo sostiene que esta reconfiguración puede darse a partir de una alianza constitutiva feminista sindical. Y esta alianza se basa en la redefinición de dos ejes centrales o en una propuesta de repensar dos ejes centrales del derecho colectivo del trabajo, uno conceptual y otro instrumental, la noción de interés colectivo y la noción de huelga, a la luz de ciertos aportes de la teoría feminista. En el plano conceptual, justamente se trata de problematizar la noción de interés colectivo. Este es un concepto central sobre el que se estructura todo el sistema de regulación jurídica de las relaciones colectivas del trabajo. Es un concepto que no es autóctono, sino que proviene de la literatura laboralista italiana, específicamente de un autor que se llama Santoro Passarelli, y es el interés que corresponde a una categoría profesional, es decir, a un grupo de trabajadores y trabajadoras delimitado a partir de ciertos criterios territoriales, profesionales y funcionales. En las palabras de la propia definición de Santoro Passarelli, es el interés de una pluralidad de personas hacia un bien apto para satisfacer una necesidad en común. No es la suma de intereses individuales, sino su combinación, y es indivisible. Me interesa resaltar que el interés colectivo no es solamente una abstracción, es decir, no solo es un concepto que nos ayuda a pensar y a organizar la realidad de las relaciones colectivas del trabajo, la realidad de las relaciones sindicales también, sino que también tiene recepción normativa en nuestro ordenamiento jurídico interno, específicamente a través del convenio 87 de la OIT, que tiene jerarquía constitucional, y de los artículos 2 y 3 de la Ley de Asociaciones Sindicales, de la Ley 23.551. Ahora bien, la posición socioeconómica sobre la que se apoya la noción de interés colectivo está restringida al trabajo formalmente reconocido como tal, al trabajo asalariado. Por lo tanto, los intereses colectivos se definen en torno a un trabajador específico, el trabajo dependiente,
perdón, a un trabajo específico, trabajo dependiente, a un sujeto específico que es el trabajador varón y a un particular vínculo laboral que es la relación salarial. Entonces, la propuesta del artículo sostiene que a partir de las críticas feministas a la noción de trabajo productor de valor social, es decir, a partir de todas las críticas que los feminismos han hecho anclados en la noción del trabajo de reproducción social o del trabajo de cuidados, también como lo conocemos más en las disciplinas jurídicas, es posible expandir el interés colectivo, la noción de interés colectivo a posiciones socioeconómicas diferentes de la categoría profesional o del trabajo asalariado, que representan relaciones de subalternidad múltiples e interseccionadas respecto de los trabajos ahora pensados en plural. El presupuesto de fondo aquí es pensar que el feminismo o los feminismos no suponen únicamente una reorganización de las coaliciones posibles en el marco de un conflicto laboral específico, sino una redefinición misma del interés que agrupa a los trabajadores y las trabajadoras. Y luego en el plano instrumental, el artículo recupera lo que ha sido el desarrollo de las huelgas feministas, especialmente a partir de octubre del 2016, y el rol que estas huelgas han tenido en la resistencia al reflujo de gobiernos neoliberales en la región en los últimos años. Esto me parece importante pensarlo, digamos, sí, recuperarlo, revisitarlo, porque justamente los sindicatos no solamente son aparatos de representación y de producción normativa a través de los mecanismos de la negociación colectiva, sino que también tienen el rol o representan un complemento necesario de los esquemas clásicos de deliberación política, de la democracia, ¿no? Y acá vuelvo a la idea del principio, ¿no? Esta cuestión de pensar el conflicto social como el germen del derecho del trabajo, la huelga como la manifestación más por antonomasia de ese conflicto, que no es un anómalo, que no es algo que haya que tapar o asfixiar o combatir, sino algo que hay que reconocer y para lo cual hay que construir los canales institucionales necesarios que drenen esa conflictividad. Y luego en un segundo nivel de este plano instrumental, el artículo repasa cuáles han sido, o digamos, cuáles son, a mi modo de ver, estos cuatro, también apoyándome en estudios de otras ciencias sociales que han trabajado sobre la huelga feminista, ¿no? Cómo la huelga feminista amplía los términos tradicionales en los cuales entendemos la huelga, ¿no? La forma clásica de entender la huelga. Y justamente son estos cuatro aspectos centrales. En primer lugar, porque extiende el objeto material, es decir, esta noción de interés colectivo, este qué de la huelga. En segundo lugar, porque trae a la superficie el carácter estructural de las violencias en los ámbitos de trabajo. Si pensamos en las manifestaciones feministas de los últimos años, en las acciones colectivas de los feminismos de los últimos años, hay un anclaje muy fuerte en lo que son las violencias en los ámbitos laborales y se tejen hilos, digamos, muy claros, muy nítidos entre formas extremas de la violencia y las condiciones socioeconómicas en las que se encontraban esas mujeres e identidades disidentes. En tercer lugar, porque la huelga feminista multiplica los espacios tradicionales de la huelga, que son por antonomasia los establecimientos laborales, el espacio público. La huelga feminista lleva la huelga, valga la redundancia, también hacia los espacios privados, hacia las unidades familiares, y problematiza y cuestiona allí también cómo se distribuye el trabajo hacia el interior de estos espacios privados. Y en cuarto lugar, porque la huelga feminista hace un despliegue transnacional, es decir, se articula más allá de los límites de los estados-nación en diferentes latitudes. Entonces, para terminar, para cerrar esta primera intervención, me interesaba recuperar esta cita de Donna Haraway, que sostiene: importa qué historia contamos para contar otras historias con ella. Importa qué conceptos pensamos para pensar otros conceptos con ellos. Entonces, repensar dos enclaves estructurales del derecho del trabajo, como lo son la noción de interés colectivo y la huelga, nos permite ensayar posibles reformulaciones de la disciplina que tengan en cuenta los cambios en el conflicto social, que es su razón de ser, y que por lo tanto permitan formular
unos otros horizontes de justicia social posibles para este siglo XXI. Con eso cierro por mi parte y les agradezco a todas y todos por la atención. Seguimos el diálogo. Gracias. Muchísimas gracias, Julieta. Le voy a dar la palabra a Paula Varela. Ella va a continuar con unos comentarios que le va a hacer al texto de Julieta. Ella es doctora en Ciencias Sociales, docente de la UBA, investigadora del CEIL-CONICET. Se especializa en estudios del trabajo y género y en los debates sobre la teoría de la reproducción social. Coordina el CITA, que es el colectivo de investigación de las trabajadoras y los trabajadores en Argentina actual, con sede en el Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Y entre sus últimas publicaciones se encuentra Mujeres Trabajadoras, puente entre la producción y la reproducción. Hola, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes a todas y a todos y a todes. Antes que nada, muchas gracias por la invitación a Julieta, a Samantha, por la organización. Y también gracias por el espíritu interdisciplinario. Yo siempre creo que de este tipo de eventos en donde distintas oficios, si me permiten el término, de las ciencias sociales se combinan, ayudan mucho para pensar, ¿sí? Entonces, en general yo siempre salgo más enriquecida que ustedes de estas invitaciones, así que les agradezco por adelantado. A mí voy a plantear una serie de comentarios que me despertó el trabajo de Julieta, ¿sí? Y que tienen que ver con tres tipos de comentarios distintos. Uno, un comentario general que, que quisiera remarcar algo así como tres cosas muy buenas que tiene el planteo de lo que dice Julieta en el texto, y que la primera es la propia postulación de la necesidad de pensar o de repensar el derecho laboral a partir de volver a situar en el centro eso que ella acaba de colocar oralmente como la razón de ser de ese derecho, es decir, la relación conflictiva entre capital y trabajo. ¿Sí? Esa necesidad de repensarlo me parece un acierto porque ciertas modificaciones en el mundo del trabajo presionan en otra dirección, presionan más bien en pensar que ese derecho laboral emanado de ese conflicto capital-trabajo está tendiendo a desaparecer, con lo cual más bien no es eso lo que habría que pensar, sino que habría que pensar otra cosa, y ahí se abre una serie de abanicos distintos que son muy interesantes, pero que a mí me interesa justamente lo contrario, me interesa que Julieta remarca la necesidad de volver a pensar este derecho laboral. Segundo, la relación que establece Julieta en el texto entre repensar este derecho laboral, repito, con la base conflictiva de la relación capital-trabajo, la relación entre eso y la necesidad de repensar los sindicatos, ¿sí? Eso es también un acierto a mi juicio, ¿sí? En la medida en que implica pensar a los sindicatos como ese actor colectivo que representa, ¿sí? Y remarco la idea de colectivo, porque está remarcado en el texto, digamos, no lo estoy remarcando yo, lo remarca Julieta, remarca el carácter colectivo de ese actor en la medida que es también colectivo el conflicto capital-trabajo, ¿sí? Entonces eso me parece la segunda cuestión importante de la mirada general que tiene Julieta en este artículo, y la tercera es que a eso le suma pensar el feminismo o los aportes del feminismo en una beta del feminismo que a mí me resulta muy atractiva y que es la que yo laburo, que es pensar los aportes del feminismo no en clave únicamente de lo que el feminismo aporta a los estudios de género, que por supuesto, de más está decirlo, que claramente aporta, sino de lo que el feminismo aporta para poder pensar esta relación capital-trabajo, lo que el feminismo aporta desde el punto de vista, por ejemplo, de la sociología del trabajo, para pensar el trabajo en sí mismo, ¿sí? Para pensar qué es el trabajo. Así que yo creo que esos son los tres grandes aciertos que tiene la perspectiva desde la cual Julieta se está parando, y reitero,
Ustedes dirán, en el campo del derecho, si eso es habitual, tiendo a pensar que no es habitual esa perspectiva, y por eso la celebro. Un poco va a contramano, digamos, a contramano de la historia, y bienvenidas las contramanos. Bien. Ahora quiero señalar dos cuestiones puntuales que creo que son para charlar. Y una tiene que ver con la caracterización de la actualidad del mundo del trabajo, ¿sí? Esta idea que señala Julieta con mucho tino acerca de que, bueno, esta relación o este derecho laboral o derecho del trabajo entra en crisis en la medida en que hay un mundo del trabajo que entra en crisis, ¿sí? Entonces, bueno, efectivamente, el mundo del trabajo que entra en crisis es el famoso mundo del trabajo que se denomina clásico. Ahí uno ya ahí hay algo para pensar, porque uno podría pensar si el mundo del trabajo construido a partir de los 30 gloriosos de la posguerra, es decir, del periodo entre el 45 y el 75, es la norma en el capitalismo o es la excepción, ¿sí? Por lo cual pensar ese modelo como clásico y esa especie de nostalgia con aquel obrero, varón, industrial, blanco, de overol, etcétera, etcétera, no es un poco una fetichización de una normalidad que nunca existió como tal en el mundo del trabajo en sentido extendido, ¿sí? Es casi como la frase de Sabina, no hay nostalgia peor que añorar lo que nunca jamás sucedió, ¿no? Hay algo ahí de un fetichismo, de un modelo clásico que abre la pregunta acerca de si ese modelo clásico, que por supuesto está tomado de los países centrales europeos y Estados Unidos, es el modelo clásico del trabajo bajo el capitalismo. Dejo ahí eso, digamos, congelado, pero efectivamente Julieta señala una serie de modificaciones respecto de ese mundo del trabajo, que creo que, por supuesto, es muy pertinente señalar, y ahí y las nomina como, en un momento del texto, como feminización del trabajo, tomando autores como Pérez Orozco, etcétera, etcétera. Yo ahí creo que es interesante pensar si nominar esas modificaciones como feminización del trabajo, en el sentido de que por un lado indican efectivamente un ingreso masivo o más masivo de las mujeres al mercado de trabajo a partir del neoliberalismo. Por supuesto, estas modificaciones que estamos hablando son las propias del neoliberalismo, ¿sí? Por un lado está ese fenómeno, que es un fenómeno inobjetable, ¿sí? Con lo cual ahí la idea de feminización estaría bastante contundente, digamos, sería muy iluminadora, muy gráfica, pero hay otra serie de modificaciones que competen a este cambio en el mundo del trabajo que yo me permito preguntar si conviene, casi en el término de conveniencia, llamarlo feminización del trabajo. ¿Por qué? Porque refieren a otras formas de precarización que no incumben únicamente a las mujeres, como una particularidad dentro del colectivo de la clase trabajadora, y podría tranquilamente incumbir a sectores racializados de la clase trabajadora, a sectores inmigrantes de la clase trabajadora. Es decir, estas modificaciones en el mundo del trabajo propio del neoliberalismo, ¿sí? Lo que hacen es una enorme precarización del trabajo, y en ese sentido parece que el trabajo estándar es más parecido no solo al trabajo de las mujeres, sino también al trabajo de los negros, al trabajo de los inmigrantes, al trabajo de los pueblos originarios, al trabajo incluso de las minorías sexuales y de opciones de género. Entonces ahí yo creo que es un debate interesante, por supuesto no necesariamente para que lo hagamos acá, digo, eso, yo tiro cosas para pensar, por supuesto, ¿no? Sí, esta idea de feminización del trabajo, que tiene una performatividad, y la entiendo, y cuando Pérez Orozco la plantea, es power, digamos, y por supuesto dialoga mucho con el feminismo, en algún punto uno no tiene que decir, bueno, es feminización, pero también es racialización, pero también es inmigración, pero también es etcétera, 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 para marcar que la heterogeneidad de la clase trabajadora es una heterogeneidad que funciona en todos esos andariveles, ¿sí? De las diferencias, y eso a mí me parece interesante, eso por una parte. Y por otro, creo que también hay que ver y hay que pensar si efectivamente estas modificaciones en el mundo del trabajo implican
el abandono de la relación salarial como una relación preponderante, o lo que implica más bien es una modificación de la forma concreta, histórica, que adopta la relación salarial, ¿sí? Además de otras relaciones que no son salariales y que ahora vamos a ellas de la mano de la teoría de la reproducción social. Pero ahí yo tomaría esos recaudos porque a veces me parece que en el afán de marcar las diferencias, y está muy bien, entre aquella nostalgia de ese obrero soñado perdido, digamos, y la actualidad, hay algunas estilizaciones de la mirada sobre el mundo del trabajo actual que creo que hay que volver a mirarlas, ¿sí? Y de facto me parece que la pandemia hizo, y esto también es otra cosa que quería señalar, que me parece muy interesante, que lo señala Julieta en el texto, la pandemia pone el foco en el trabajo, y al poner el foco en el trabajo, pone en el trabajo y en todas sus contradicciones, es decir, señala una cierta serie de cosas que incluso van como medio a contramano de ciertos sentidos comunes que ya se habían conquistado, por lo menos en el campo de la sociología del trabajo, ¿sí? Uno de ellos, por ejemplo, es la caída del trabajo manual. Bueno, la pandemia puso sobre la mesa que hay mucho trabajo manual todavía, y que hay mucho trabajo corporal todavía, que hay mucho trabajo físico, y en eso, y de esa manera, también pregunta o cuestiona o problematiza esa idea de Negri y Hart en su momento de vamos hacia un mundo de trabajo inmaterial. Bueno, la pandemia, al poner el foco en el trabajo, pone el foco en el trabajo, pone el foco en el trabajo asalariado, pone el foco en su precarización, es casi una especie de poner sobre la mesa casi una suerte de el trabajo como hecho maldito del capitalismo neoliberal. El capitalismo neoliberal parece que está todo el tiempo casi queriendo desentenderse de ese peso que lleva de otro capitalismo previo, que es el trabajo, y no puede. Y la pandemia dijo, bueno, lamentablemente tengo una mala noticia, no parece que vamos hacia el fin del trabajo, ¿sí? Ni por buenas ni por malas razones. Entonces, esas cosas yo creo que son, y que si uno pudiera agradecerle a la pandemia, que es una formulación ya polémica, hay que aprovechar ese foco que puso la pandemia en el mundo del trabajo, y hay que volver a encontrar cierto placer en buscar las definiciones. Yo creo que hay toda una serie de trabajos nuevos, por ejemplo, un autor que a mí me gusta mucho y que discute la automatización como horizonte del trabajo, se llama Aaron Benanav, salió hace muy poco su libro en español que se llama El futuro del trabajo. Bueno, estoy hablando del campo de la sociología del trabajo, por supuesto. Otro es Ricardo Antunes, un autor brasileño que hace mucho tiempo que ya le viene dando vuelta a esta modificación de la morfología del trabajo. El propio Kim Moody, además de los autores que por supuesto menciona Julieta en su texto. Bien. Entonces, marcaría ahí esas dos cuestiones para debatir la cuestión de cuál es la caracterización del actual mundo del trabajo y la cuestión acerca de qué es lo que la pandemia puso sobre la mesa con todas sus contradicciones. Otro elemento que a mí me interesó mucho, me gustó leerlo y me interesa como debate es, y lo que lo señaló también muy bien Julieta en la exposición clarísima que acaba de hacer, es la idea de repensar o volver sobre la definición de interés colectivo, ¿sí? Yo creo que eso es una apuesta muy interesante, y es una apuesta que hace que se pueda dialogar entre los estudios laborales de los estudios del campo del derecho laboral y de la sociología, porque esta idea de definir o redefinir el interés colectivo, en última instancia, si estoy entendiendo bien, y si no, bueno, por supuesto, acá estamos para dialogar sobre eso, esta idea de redefinir el interés colectivo está ligado en última instancia a una redefinición de lo que es el trabajo, ¿sí? Entonces creo que hay ahí una cosa muy interesante, muy problemática en el mejor de los sentidos, ¿sí? Muy difícil para abordar, pero muy interesante y muy necesaria, que es el hecho de que la redefinición del interés colectivo
es en sí misma tributaria de una redefinición del trabajo. Porque sí, el interés colectivo de la categoría socioprofesional clásica de un convenio colectivo de trabajo, sí, es tributaria de una concepción de trabajo ligada a ese trabajo asalariado, con esas características específicas, regladas por normas específicas, etcétera, etcétera, una nueva forma de pensar el interés colectivo implica esta idea de volver a pensar la relación social-trabajo. ¿Sí? La relación social-trabajo, que es, ya lo dijo Julieta, yo estoy completamente de acuerdo, es per se una relación social conflictiva. En ese camino, yo creo que en ese camino está el gran aporte del feminismo y de la teoría de la reproducción social. En la manera de repensar el trabajo en el capitalismo, que abre, desde el punto de vista de Julieta, la posibilidad de repensar este interés colectivo. Y ahí, a mí, leyendo el texto de Julieta, se me volvió claro algo que estaba flotando en debates en nuestro equipo de investigación, en otros certámenes, o lo que fuera, pero que no había aparecido tan claramente como apareció, por lo menos inspirado por el trabajo de Julieta, que es que lo que las feministas críticas y particularmente las teóricas de la reproducción social llaman esta necesidad de ampliar el concepto de trabajo, es decir, ampliarlo ¿en qué sentido? Ampliarlo en el sentido de expandirlo respecto de una definición restringida que sería el trabajo asalariado, ese modelo un poco fetichizado que decíamos recién de los 30 gloriosos, que además tiene rasgos de género específicos, que además tiene ramas específicas que son las industriales, etcétera, etcétera. Entonces esa concepción del trabajo restringida a una forma del trabajo en particular, las feministas dicen no, hay que repensarlo para ampliarlo, para incorporar dentro de esta categoría de trabajo, particularmente este trabajo de reproducción social, ¿sí? Es decir, todo ese trabajo que llevan adelante las mujeres, y acá yo voy a hacer una salvedad, en general se considera que el trabajo de reproducción social es el trabajo que llevan adelante las mujeres en el campo del hogar, o en el campo de las comunidades, o en el campo privado. Yo creo que una de las cosas más interesantes de la teoría de la reproducción social es que comprende que ese trabajo de reproducción social también es un trabajo muchas veces asalariado, ¿sí? Es decir, el que se lleva a cabo en el ámbito público o el que se lleva a cabo, por ejemplo, en las instituciones privadas de reproducción social. Entonces, el input que hace el feminismo de la reproducción social es decir, miremos ese trabajo en su completud, ¿sí? Miremos ese trabajo en el ámbito asalariado, miremos ese trabajo en el ámbito asalariado público, en el privado, y miremoslo también en el ámbito del hogar. Con lo cual, se me aparecía una pregunta que le formulo a Julieta para ver cómo lo piensa ella, que es si esta reformulación del interés colectivo no implicaría un pasaje del interés colectivo concebido como categoría socioocupacional, ¿sí? Sociolaboral, a un interés colectivo concebido desde el punto de vista de algo en común del conjunto de la clase trabajadora. ¿Y qué es algo en común del conjunto de la clase trabajadora? Que sea en el ámbito privado industrial, que sea en el ámbito privado de los servicios, que sea en el ámbito público de la reproducción social, o que sea en el ámbito informal, o que sea en el ámbito del hogar, todas y todos y todes quienes pertenecen a la clase trabajadora trabajan como medio de reproducir su propia vida. ¿Se entiende? Entonces, si este pasaje del interés colectivo es el pasaje hacia una formulación de un interés colectivo mirado desde el punto de vista de la reproducción social como elemento común al conjunto de la clase trabajadora, que permita pensar una clase trabajadora no seccionada al trabajo asalariado, ni industrial, ni blanco, ni varón, ni de overol, sino que permita pensar como elemento común de este conjunto de la clase trabajadora que todas, todes y todos trabajamos de distinta manera, en distintos territorios, con distintos retornos de ese trabajo, trabajamos
como único medio de reproducir nuestra propia vida. ¿Sí? Si eso fuera así, entonces esta reconsideración introduce una cosa muy interesante, que es lo que yo diga, no lo había pensado nunca de esa manera, y sin embargo ahora me aparece como obvio, pero aunque quizás no lo es claramente, que es una reconsideración desde el punto de vista feminista de este interés colectivo, es en sí misma una reconsideración desde el punto de vista clasista. Es decir, la introducción del feminismo termina operando una especie de introducción de un clasismo para considerar a la clase trabajadora en una extensión mucho mayor que una categoría socioprofesional. Y cierro nada más con lo siguiente, que también es una pregunta, que si esto fuera así y uno pudiera pensar el derecho laboral como aquel derecho que se encarga de legislar y de regular este interés colectivo, pero ya no el interés colectivo acotado, sino este interés colectivo de que el trabajo sea el medio para reproducir la propia vida, ¿cuáles serían los límites de la organización sindical? Termino con esa pregunta y vamos al debate. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Paula, por tu presentación, por tus comentarios. Ahora voy a presentar a Leticia Vita. Ella es doctora en Derecho, profesora adjunta regular de Teoría del Estado en la Facultad de Derecho de la UBA e investigadora del CONICET. Se especializa en teoría política e historia constitucional y dirige el proyecto UBACIT, las peticiones de los sectores populares a la Convención Constituyente de 1949, prácticas y expectativas ante la reforma constitucional. Le doy la palabra a Leticia. Hola, buenas tardes. ¿No se escucha bien? Muchas gracias en primer lugar a Julieta por compartir tu trabajo en el seminario, a Samantha Delas por asumir la coordinación y especialmente a Paula Varela, nuestra invitada, a quien leemos y a quien sus comentarios nos dejan pensando para mucho. Yo simplemente voy a hacer un muy breve comentario más en clave de invitar a pensar en algunas líneas, ¿no? Y agendas de investigación de este seminario y de nuestros campos, ¿no? Y mi reacción al texto de Julieta se va a concentrar en principalmente una de las dos tesis principales, que es la cuestión de recuperar este capital potencial, ¿no? Este potencial radical que erosiona los cimientos liberales del derecho que se encuentra en los orígenes del derecho del trabajo, ¿no? Y sobre esa tesis comparto tres breves reflexiones para sumar al debate y dejar espacio para las preguntas también. La primera es poner en valor el rescate de la perspectiva histórica jurídica que hace el trabajo de Julieta. Este es un trabajo medular para su desarrollo, para su argumentación, ¿no? Recuperar este andamiaje histórico, pero normalmente, por lo menos en el campo del derecho, y en particular del derecho laboral, y podemos después discutirlo, acá hay varios y varias especialistas, historiar el derecho no es lo común, no es lo común, y cuando, más allá de los apartados históricos, ¿no? Como obligados que aparecen en ciertos manuales o tratados, lo más frecuente es que la academia jurídica utilice la historia de manera decorativa, o en el mejor de los casos, ¿no? como una especie de adorno que acompaña una argumentación, y generalmente lo que aparece es un recorte de una historia, ¿no? Que se utiliza para corroborar y para abonar expectativas presentes, ¿no? Vamos al pasado para verificar lo que ya presuponemos en el presente, cuando en realidad historiar críticamente y seriamente el derecho sería visibilizar todo, ¿no? Lo que nos sirve y lo que no para nuestras expectativas presentes, y sobre todo y especialmente contundente en el mundo del trabajo, historiar el derecho del trabajo es visibilizar aquellos movimientos, trabajadores, trabajadoras, que no son generalmente los productores selectos de ese derecho, incluso cuando sus demandas no son plasmadas, ¿no? en derecho positivo. Entonces, como una primera reacción es que no me parece casual que estemos hablando ¿no? Que este derecho se presente de esta manera descontextualizada en las facultades, en general, en la academia, hay excepciones, por supuesto,
Y como esto lo venimos trabajando en el proyecto de investigación que dirijo, que Julieta forma parte también, que es propio de una concepción liberal del derecho, estatalista, legalista, pero también creo que no es casual que vengan del mundo del derecho del trabajo y sobre todo de quienes tienen cierta sensibilidad hacia esas voces de trabajadores o trabajadoras en esa construcción jurídica, que justamente venga de ese sector el interés por la historización del derecho, ¿no? Yo doy fe, no es casual que mi proyecto de investigación está repleto de laboralistas, ¿no? De gente que viene del mundo del trabajo, porque es una inquietud genuina de quienes necesitan ir a la historia para encontrar estas voces que normalmente el derecho no recupera, ¿no? Y en eso recuerdo que Julieta, además de tener esa sensibilidad, lo ha trabajado también en su maestría en su tesis de maestría acerca de la ley de contrato de trabajo desde una perspectiva de género e histórica, que irían en conexión con y en la línea de este trabajo que nos presenta. Y en ese camino quiero recuperar también la voz ¿no? Recuperar la historia, también a veces es recuperar la voz de ciertos clásicos, ¿no? Y cuando leía el trabajo de Julieta y bueno, la bibliografía que ella cita en torno al campo teórico con el cual está discutiendo en esta revista, que es la Academia Española, no podía no dejar de pensar en Hugo Sinsheimer, ¿no? En este laboralista alemán, considerado también como uno de esos nombres clásicos que no, si bien pierden vigencia, por supuesto, ciertas categorías a las cuales él estaba observando, ¿no? En el mismo tiempo que esa cita que trae Julieta, ¿no? De la creación de la OIT y del concepto de justicia social en 1919, Hugo Sinsheimer en ese mismo momento estaba redactando la Constitución de Weimar y las cláusulas propiamente sociales de esa Constitución, ¿no? Y es uno de esos autores que de manera muy pionera marca ese cruce entre el derecho del trabajo y el derecho constitucional que todavía nos interpela, ¿no? Y nos dice un montón de cosas al presente, ¿no? Y bueno, podría citar varias cosas de Sinsheimer, pero sobre todo en un trabajo de 1927 que se llama Esencia del Trabajo, ¿no? Él habla de que en el derecho del trabajo corren las arterias vitales del movimiento social, lo que constituye la sangre de la libertad, ¿no? Como el derecho de trabajo como un lugar privilegiado para que corra esa potencia del movimiento social, ¿no? Entonces creo que recuperar ese valor y esa historización a la que invita Julieta me parece muy relevante. Un segundo punto va en la misma línea y tal vez como a modo de pregunta, si no vale la pena también recuperar, historizar en esta reconstrucción del derecho del trabajo, por lo menos invitación a pensar una posible reconstrucción, en qué medida también no necesitaríamos historizar esa articulación feminista sindical, colectiva. Y acá me remito a algo que hemos trabajado también con Julieta en torno a la Constitución del 49, pero lo podemos encontrar en otros espacios, en torno a esas luchas feministas colectivas previas, ¿no? Para no caer en la cuenta de que estas luchas colectivas feministas, sindicales, muchas de ellas, son algo nuevo o algo novedoso, ¿no? Como que encadenar esas lecturas históricas también con esas demandas previas, ¿no? Asumiendo la ruptura, asumiendo las discontinuidades, no es también un ejercicio valioso a la hora de plantearnos estos desafíos de pensarlo. Y por último, para dejar mayor espacio posible a la discusión, me parece que sería interesante también pensarlo desde lo local, desde nuestro seminario, desde nuestra facultad, y en ese sentido quisiera preguntarte, Julieta, y también que nos amplíes un poco para ayudarnos a pensarlo colectivamente, en torno a cuáles son las discusiones actuales en la academia y sobre todo en la academia laboralista, ¿no? Que estas lecturas que vos traes, estos planteos que vos traes, entiendo, no son lo mainstream, ¿no? o las discusiones principales en el derecho, o como en la forma que enseñamos y que investigamos el derecho del trabajo, por lo menos en la Facultad de Derecho de la UBA, tal vez me equivoco y por eso lo planteo como modo de pregunta. Pero la pregunta también va a los obstáculos, ¿no? ¿Cuáles te parecen a vos que son los obstáculos principales para que estas lecturas puedan permear en nuestros ámbitos, ¿no? Y también dejando clara la necesidad de estos diálogos con la sociología del trabajo, ¿no? En estos ámbitos que más allá de muchas veces afirma la necesidad de
de generar estas interdisciplinas, estos diálogos. No siempre se dan estos espacios, sobre todo en determinadas disciplinas jurídicas, ¿no? Entonces es más como un disparador para seguir el debate. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Leticia. Y bueno, Julieta, si querés responder a algunos de los comentarios de Paula y Leticia, ¿te parece? Bárbaro, gracias Samantha, gracias Paula y Leticia por haberse tomado el tiempo de leer tan cuidadosamente el texto y por sus comentarios y sus preguntas bastante punzantes también. Estoy muy contenta. Empiezo por el final. ¿Cuáles son las, con el comentario, con la pregunta de Leti, ¿no? ¿Cuáles son las discusiones actuales en el derecho del trabajo argentino? ¿Cuáles son los obstáculos principales? Bueno, no sé si podría yo hacer un mapeo, yo sola hacer un mapeo genérico de cuáles son las discusiones actuales en el derecho del trabajo argentino, pero sí creo que hay ciertos obstáculos que tienen que ver, o sea, que los llamaría netamente como obstáculos, que tienen que ver con la falta de investigadores e investigadoras de carrera en el ámbito específico del derecho del trabajo, y esto es algo que es recurrente, ¿no? Hay muy pocos profesores y profesoras con exclusividad, por lo menos en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Hay muy pocos investigadores e investigadores de carrera de CONICET que se dedican específicamente al derecho laboral o que son laboralistas de formación. Y eso es un problema, es un gran problema, además de que es una disciplina relativamente nueva para lo que son las disciplinas jurídicas, ¿no? El derecho del trabajo se consolida, sigo hablando de la Facultad de Derecho de la UBA, que es el caso que más conozco, se consolida. Bueno, se va creando poco a poco a partir de los años 40, pero se consolida fuertemente ya sobre finales del siglo pasado, ¿no? O sea, digamos, con una academia bien formada y ya con cátedras que van formando su gente y eso. Entonces, un obstáculo que no dudo en llamar obstáculo tiene que ver con eso, con la falta de personal, con la falta de financiamiento para la promoción de la ciencia en materia de derecho laboral específicamente, que la necesitamos además. Otra cuestión que me parece, digamos, yo creo que discusiones actuales en el derecho del trabajo argentino siempre suelen estar muy centradas en los vaivenes jurisprudenciales, ¿no? Como lecturas bastante de dogmática jurídica, pero que tienen su razón de ser también, ¿no? Estamos asistiendo a un giro restrictivo en materia laboral por parte de la Corte Suprema que irradia a otros tribunales y bueno, y eso es algo que entiendo que tiene a todas y a todos muy ocupados y ocupadas, y que también hay algo de una posición de resistencia que se tiene en el derecho del trabajo, ¿no? Y ahí, bueno, yo voy a ir saltando por ahí de comentario en comentario, pero ahí ya puedo conectar con uno de los comentarios de Paula, ¿no? A partir de todos estos cambios, a partir fundamentalmente de las reformas flexibilizadoras de los 90 en el derecho al trabajo, estamos en una posición de resistencia, todo el tiempo defender la ley de contrato de trabajo, defender lo que tenemos, ¿no? Y eso no es algo que haya perdido vigencia, ¿no? Lo vimos en el 2017 también con el proyecto que en su momento había impulsado el gobierno para modificar la legislación laboral. Entonces yo creo que un dato de la realidad que no nombraría como un obstáculo, porque realmente no creo que lo sea, pero que sí frena un poco el desarrollo, tiene que ver con esta, digamos, conjunción entre poco financiamiento para que personas se dediquen con exclusividad a pensar estos temas, y en segundo lugar con una necesidad de estar constantemente defendiendo los pisos mínimos de protección. Y ahí digo que conecto con uno de los comentarios de Paula, porque me parece muy interesante pensar esto, ¿no? Pensar cuáles son los saldos que nos deja la pandemia, para no pasar directamente a la próxima página, ¿no? Durante la pandemia la centralidad del trabajo, los trabajos esenciales, muy a contrapelo de lo que veníamos de los discursos mayoritarios de esto del fin del trabajo. Bueno, la pandemia lo que nos trajo es esto. Entonces,
demorémonos un poco más sobre esto, y ese es un poco el espíritu que tiene el artículo, es decir, venimos de hace un par de décadas pensando en que el derecho del trabajo, bueno, hay que empezar a reformularlo un poco, bueno, pero la pandemia nos da en esa discusión una bocanada de aire fresco, porque no es que es anacrónico, ¿no? Y acá en este punto me resulta interesante detenerme, porque yo he tenido discusiones quizás con otras, en ámbitos de discusión feminista, en las cuales el derecho del trabajo se lee como súper anacrónico, como que los sindicatos están llenos de los muchachos que no nos quieren, que no sé qué. Entonces, a mí me parece que esa no, digamos, o al menos esa no es mi perspectiva, no es mi modo de ver. Yo creo que el derecho del trabajo tiene potencial todavía, y que digamos, los niveles intuitivos se tienen que mantener. Eso por ahí un poco lo digo medio sobrevolado, de una forma muy sobrevolada sobre el final, pero digamos, no se trata de demoler lo que tenemos y construir algo nuevo que quien vaya, digamos, no sabemos qué podría ser, ¿no? Porque digamos, es muy peligroso justamente por esto, porque siempre que pensamos en reformular, o digamos, siempre que se piensa en reformular el derecho del trabajo, hay muchos sentidos que están en disputa ahí. Y hay muchos intereses que están en disputa ahí. Entonces no es reformular en cualquier forma, es reformular recuperando el potencial radical sobre el que se detenía Leti también, que sin lugar a dudas es importante hacer una historia crítica del trabajo, del derecho del trabajo nuestra, ¿no? De nuestras latitudes, de acá. Y ahí sí, sin lugar a dudas, voces como la de Wusinsheimer, incluso las traducciones y las conexiones que mismo vos, Leti, en alguno de tus trabajos has recuperado, a mí me parece que es muy importante, porque también el argumento histórico es un argumento muy presente en el derecho al trabajo. Cada vez que escuchamos a un laboralista, o digamos, es algo que generalmente los y las laboralistas utilizamos el argumento histórico. Cuando escuchamos a que un laboralista o una laboralista da una charla o algo, normalmente hay algo de rastreo histórico ahí, ¿no? Entonces hay algo de un uso, sí, de un uso frecuente, o de una necesidad de ir a esa razón de ser para poder leer lo que está pasando hoy por hoy. Pero sin lugar a dudas que una historia crítica del derecho del trabajo local, argentino o latinoamericano, es súper interesante y súper necesario a mi humilde modo de ver. Luego, en relación a los comentarios de Paula, sí, hay como una cierta, digamos, y eso yo me hago cargo que lo hago en el texto, como cierta fetichización de esta relación, ¿no? de este trabajo, o de este modelo clásico de relación laboral, de relación de trabajo. Hay algo de, sí. Hay algo de reduccionismo como para ordenar el texto, hay algo de eso, pero también hay algo de pensarlo desde el lugar en que yo lo pienso. El derecho del trabajo es una disciplina del siglo XX fundamentalmente, y en Argentina a partir de los 40, entonces, o sea, digamos, tenemos legislaciones desde principios del siglo XX, pero digamos como consolidándose como disciplina. Entonces es una disciplina muy nueva que está sumamente influenciada por estos países centrales. La ley de contrato de trabajo argentina está hecha a imagen y semejanza del Estatuto de los Trabajadores español, y con una influencia muy grande de pensadores, lo digo en masculino, italianos, y en menor medida franceses. Entonces hay algo de eso que importamos de una forma, y que no estoy diciendo que esté bien, ¿no? Al contrario, que me parece que también hay que problematizar. Hay algo de eso que importamos de una forma lineal y sin preguntarnos si eso se adecua o no se adecua a nuestros contextos. Con la noción de interés colectivo pasa exactamente lo mismo. La noción de interés colectivo, al menos en la doctrina laboralista argentina, ha sido problematizada por muy pocos autores, y se ha tomado de una forma sumamente
lineal, ¿no? Entonces, ha sido problematizada en los términos concretos en los que se define el interés colectivo, porque sí se ha problematizado mucho en relación a la categoría profesional, en torno a los orígenes de la noción del concepto en el corporativismo italiano, digamos. Se ha discutido sobre la noción de interés colectivo, no quiero que se me malentienda acá, pero lo que digo es específicamente en los términos de este concepto, de pensar este concepto, no se ha producido demasiado. Entonces, ahí me parece que hay algo interesante que tiene que ver con las traducciones que se producen del norte a sur, ¿no? Y de cómo importamos estos conceptos. Luego a mí me parece que sí, que la reformulación del interés colectivo, o al menos como la estoy tratando de pensar yo, que repito, o sea, digamos, yo ahora releyendo el trabajo después de haberlo publicado, identifico un montón de hilos por los que hay que seguir trabajando, específicamente en esta cuestión de la problematización del interés colectivo. Yo creo que esta reformulación del interés colectivo implicaría, sí, un pasaje en los términos que vos lo planteás, Paula, concebido a un interés colectivo, digamos, en términos de agrupamiento de personas, ¿no? Digamos, no individual, desde el punto de vista de la reproducción social, ¿no? Desde el punto de vista de este elemento común. Yo sí creo que es eso, e incluso creo que eso no solamente es un aporte de los feminismos, unidireccional de los feminismos al derecho al trabajo, sino que incluso permite pensar ciertos enclaves en los propios feminismos, porque justamente, por ejemplo, las propuestas feministas, de laboralistas feministas, se han centrado en tres propuestas centrales: la reducción de la jornada laboral, el establecimiento de un ingreso mínimo universal y el reconocimiento del derecho al cuidado. Y por eso a mí en el inicio me interesaba resaltar que el derecho del trabajo sí, se estructura sobre estos tres vectores: conflicto social, un modelo de gobernanza política y un sistema económico determinado. Porque estas tres propuestas feministas solamente actúan sobre gobernanza política y sobre el sistema económico. Ahora, no tocan la acción colectiva. No tocan la acción colectiva. Entonces, para mí es importante que esta redefinición del derecho del interés colectivo, y yo la pienso desde el derecho al trabajo, se produzca también ahí, porque esos son los tres vectores. El derecho al trabajo se sostiene en este trípode, tienen que estar los tres, si no tiene sentido. Pensar una redefinición de una legislación laboral sin volver a pensar la acción colectiva, eso no es derecho del trabajo, o no es el derecho al trabajo que queremos, al menos, ¿no? Entonces me parece que hay potencial ahí en seguir revisitando esta noción de interés colectivo, no solamente para el derecho al trabajo, sino incluso para las formas en las cuales dentro del feminismo o de los feminismos se ha pensado el derecho, el lugar y el potencial del derecho laboral, aprovechando también el momentum de esta vuelta de los feminismos a la crítica material, el giro material del feminismo en los últimos años. Me parece que es un escenario, y la revitalización del derecho de trabajo post pandemia, me parece que son dos aspectos de los últimos años que confluyen y que es importante, o que sería importante aprovechar. Pero cierro acá. Creo que no me olvidé nada, por si hay preguntas o comentarios de las personas que están acá también en el chat, o incluso Paula o Leticia si quieren agregar algo al debate, o Samantha también, ¿no? Por supuesto. Gracias. Bueno, muchas gracias, Julieta. Justo ahí mandé un mensajito si alguien quiere mandar alguna pregunta por chat. Vamos a estar por lo menos 10 minutos más tenemos. Yo te quería hacer una pregunta, si me lo permiten Paula y Leticia, después si ustedes quieren contestarle algo a Juli. Yo te quería hacer una pregunta en el desarrollo, en el plano conceptual y en el plano que tomás la huelga, más instrumental. Yo tengo una pregunta en torno
al plano conceptual, pero se relaciona con el instrumental. ¿Cómo llevamos estas tres categorías que vos mencionás de la acción colectiva, de conformar sindicatos, la huelga, organizar la huelga y concertar convenios colectivos? Lo veo muy claro en la parte instrumental en cuanto a la huelga, como vos lo relatás, lo veo clarísimo, en diálogo con tu texto. Ahora, cuando pienso en el trabajo de reproducción social, y me aclaró mucho el panorama de lo que explicó Paula, vos mencionaste al principio trabajo de cuidados, y ella hizo una diferencia muy clara, y creo que mi pregunta iba en términos en el ámbito del hogar. Cuando hablas de expandir la noción de trabajo, a diferencia de lo que es empleo, y también expandir el interés colectivo. En términos de representación, que vos también lo tomás en tu trabajo, ¿cómo podrías comentarnos cómo instrumentar, por ejemplo, el encuadre sindical, el encuadre convencional, la cuestión presupuestaria de las organizaciones sindicales, tema cuota sindical? Todo eso son cuestiones que pienso cómo instrumentar desde el diálogo con tu texto. Si lo veo muy claro en la huelga, pero en estas otras cuestiones, en la primera que vos mencionaste, conformar sindicatos en tu texto y en tu exposición, y luego en la parte de concertar convenios colectivos, se me generan esas preguntas. Cierro acá, y si alguien quiere comentar o... Sí, quizás yo respondo rápidamente. También esto está relacionado con una parte de las preguntas de Paula que no había respondido. Sí, esta es la gran pregunta. Por eso también hacía hincapié en que es un trabajo exploratorio, que es un primer acercamiento. Sin lugar a dudas, digamos, ¿y por qué? Porque la noción de interés colectivo, como decía, es el cimiento sobre el cual se estructura todo el sistema de toda la regulación colectiva del trabajo, con lo cual tocar el interés colectivo no implica solamente tocar la noción de trabajo, ¿no? De qué entendemos por trabajo, sino también la representación, y ahí, digamos, con lo que son las características del modelo del sistema sindical argentino, bueno, es una gran discusión a dar, no solamente por las cuestiones no solamente por el sistema de personería gremial que tenemos en Argentina, sino también por cómo instituir digamos, la unidad de medida de la representatividad, ¿no? Teniendo en cuenta que justamente que queremos que el interés colectivo represente diversas posiciones socioeconómicas intersectadas, ¿no? Entonces, sí, esa es la gran pregunta a seguir pensando. ¿Cómo esas identidades, sin caer en formatos, en los problemas clásicos de la interseccionalidad, ¿no? De una excesiva categorización y una atomización, ¿no? Entonces ahí está para mí el meollo de la cuestión. Sí. Pensaba hoy, en base a esta pregunta se me disparaban otras, y por ejemplo una es que podrían crear un nuevo sindicato, por ahí este colectivo de personas que tiene un interés en particular que las agrupa, no sé, se me ocurría eso, porque si no también, en torno a esta pregunta que te hacía antes, pueden surgir conflictos intersindicales, porque al aumentar la representatividad, todos van a querer cooptar a estas personas. No sé, bueno, un montón de preguntas que se me disparan con tu texto que me parece una genialidad. Así que si alguien quiere hacer alguna pregunta más, o Paula o Leticia quieren agregarle algo más para comentar a Leti. No, yo solamente aprovecho y de paso ya saludo, pero solamente retomar lo que acabas de plantear, Samantha. Yo creo que sí, que efectivamente
la posibilidad de pensar los límites de una nueva organización sindical o de una nueva representación sindical desde un punto de vista de la reproducción social es un despelote grande como una casa, digamos, porque uno efectivamente debería pensar, digo yo, esto ha sido debate concreto, o sea, por ejemplo, la pregunta, bueno, entonces esa organización sindical tiene que luchar por derechos como la vivienda, tiene que luchar por derechos como el acceso a la educación gratuita, a la salud pública. Entonces vos decís, y sí, porque si es un sindicato que brega por las condiciones de reproducción social concretas y la calidad de esa reproducción social, sí, pero también tiene que bregar por convenio colectivo para aquel sector que está asalariado, pero también tiene que bregar por ejemplo, lo que vos preguntás, aquello que se desenvuelve en el ámbito privado de la reproducción social, es decir, y ahí, ¿qué es exactamente lo que se solicita? ¿Cuál es la demanda que se realiza? ¿Una socialización de los cuidados? Podría ser tranquilamente, ni siquiera es novedoso, es más viejo que la esperanza esa discusión. Entonces, sí, yo solamente digo que es muy compleja, pero casi en defensa propia, porque en un debate en sociología del trabajo yo estaba casi como gato panza arriba diciendo, sí, es exactamente eso lo que tendría que hacer una organización sindical, que es que, bueno, pese a la complejidad de esa definición y lo que implica sobre todo, o particularmente en el ámbito del derecho, creo que aún así el desafío de poder pensar una organización sindical de esas características no solamente es apasionante, sino que francamente en el desmoronamiento del mundo del trabajo al que asistimos es más que necesario. Entonces, solamente invitarlas e invitarlos a no sacarle el cuerpo a pensar algo que efectivamente es muy, muy complejo de bajarlo a tierra, de bajarlo a legislación, de bajarlo a formas concretas de organización y representación. Solo para eso. Gracias y muchísimas gracias. Es muy lindo charlar con ustedes.